Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, bienvenidos al Buzón de las Bedoya. Y hoy estamos con una invitada especial. Ella se llama Lisette Cárdenas y es ingeniera química. Entonces hoy les tenemos una entrevista súper chévere acerca de la química en todos sus sentidos. Entonces vamos a empezar. Bueno, hola Lisette, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Bueno, para comenzar nos gustaría preguntarte, ¿qué es la química para ti? Bueno, la química para mí, además de que abarca mi profesión, también ha llenado como esas expectativas de conocer el mundo, descubrirlo, saber cómo funciona, de dónde vienen todas las cosas que observamos, que tocamos. Eso para mí es muy importante. Ok. Bueno, ¿por qué crees que te enamoraste de la química? Pues desde muy niña siempre me ha interesado, y hago referencia a la anterior respuesta, el hecho de saber cuál es el contenido de las cosas. Y el contenido de las cosas hace parte de ello, de la química. Entonces cada componente, cada átomo, cada compuesto, quería saber qué era, cómo se estructuraba, cómo hacía que las cosas, por ejemplo, fueran más duras o hicieran tales reacciones o generaran tantos productos, así. Súper chévere. Entonces, ¿se podría decir que la química es solo la tabla periódica o hay más allá de la química? No, si solo fuera la tabla periódica, pues todo el mundo o nadie estudiaría química. En general, obviamente es una parte fundamental porque allí están distribuidos todos los elementos que pues conocemos y que se han descubierto, pero no es solo la tabla periódica, porque también en la química podemos incluso, ¿por qué no pensar, en mi caso, en la carrera que yo estudié? También vemos parte de economía, vemos programación, vemos simulaciones, abarca otras áreas como la microbiología, la biología, entonces no, obviamente no. O sea que podríamos decir que todo lo que tocamos es química. Prácticamente sí, porque la química es esa ciencia que me permite a mí conocer la transformación de esos materiales y a cómo yo obtengo un polímero, cómo obtengo una fragancia, entre otros productos. Bueno, hablando un poco como ya de la química, ya entrándonos, cuando uno habla de la química entre dos personas, ¿cómo se podría explicar este proceso? Bueno, según la biología y los procesos biológicos humanos, se explica a través de las hormonas, que las dos personas están pues como ahí en contacto y van, o sea, el equilibrio entre, por ejemplo, sí, que transmite la otra persona, es como se explica, ¿no? Digamos, ahí hablan mucho de que la mujer, a través del olor e incluso hasta cuando se da el primer beso, hay una relación ahí que ella misma está teniendo y acepta y dice, esta persona sí me agrada o esta persona sí me atrae, y ella misma químicamente con los procesos biológicos del cuerpo sabe determinar ella. Vean, tengan mucho eso pendiente. Bueno, cuando tú estabas, por ejemplo, en la universidad o has escuchado algunas curiosidades o mitos que hayan dicho de los químicos, no, es que los químicos tal cosa. Ah, sí, bueno, por ejemplo, todo el mundo cree que los químicos somos súper nerditos. Bueno, sí nos toca estudiar mucho, obviamente, pero creen que nos salimos de la biblioteca, que no tenemos otras pasiones, otras actividades. Por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho la literatura, entonces estoy en un grupo de literatura. Me gusta la música también, entonces hay muchos químicos, de hecho, que conozco, ingenieros químicos, hablando específicamente, que tienen otros artes, otras pasiones.
Entonces, ese sí es como el primer mito, que todo el mundo cree que ellos solo o nosotros Entonces, somos como los- que son metidos a no libro. No, no, obvio no. Y hay Es gente, mentira. Hay gente que es deportista inclusive. Bueno, para ti, ¿cómo debería ser la enseñanza de la química? O sea, correctamente, ¿cómo se debería enseñar la química? Eso es muy importante porque todo el mundo cuando llega al colegio o a la universidad, si le toca ver una materia de química, siempre la relacionan, nunca lo voy a entender, o esto nunca me ha gustado. Yo creo que siempre se debe ir al contexto de cada persona y a los gustos también. Por ejemplo, hay gente que le gusta la música y desde allí también podemos partir a saber Si le gusta cómo así, implementar esos conocimientos de química desde cada gusto de cada persona. y más que todo es como ver que no sea como una materia súper difícil. ¿Y cómo se podría desde la música, por ejemplo? O sea, por ejemplo, ahí hablan de los compases, ¿sí? Y cómo se relacionan, cómo van saliendo esos... Se han visto, por ejemplo, que cuando uno va a tener generalmente un músico va a crear algo cuando está o muy feliz o muy triste. Algo está pasando allí. Y ahí es cuando salen las mejores composiciones. Por ejemplo, desde las reacciones. Entonces, ¿qué necesito tener para generar un nuevo producto? ¿Y cuál es ese producto? Entonces tengo unos reactivos, mis reactivos son mis emociones, los instrumentos, y qué producto, pues esa composición. Y para lograr el objetivo, ¿no? O sea, lo Exacto. que quiere llegar. Sí, creo que desde mi experiencia eso es lo que les ayuda a los estudiantes como a entender más la química. O sea que sería bueno hacer híbridos entre materias, por ejemplo, química y música. Sí, yo considero que la trazabilidad entre materias y áreas debe ser fundamental porque la química, por ejemplo, se apoya de otras áreas como la matemáticas, la biología, la programación, la microbiología, entre otras. Por ejemplo, digamos, en pintura, o sea, como arte, también podría haber un enlace ahí. Por supuesto, por ejemplo, hay gente que realiza arte con pinturas neón. ¿Sí? Ahí hay química. O los solventes que van a cambiar de color de acuerdo a la luz que le llegue. Ahí podría ser. Se explicaría entonces como todos los químicos o lo que usted decía que se utiliza para generar un producto que puede ser una obra de arte o lo que Exacto, sea. sí, por ejemplo, no tener el mismo efecto tradicional que es el típico vinilo, el típico témpera que genera el mismo color, sino otros colores Tonos diferentes. o con texturas diferentes, con productos diferentes. O sea que en resumidas cuentas la química debería ser más práctica en los colegios, ¿no? Y de hecho debería ser así porque es por medio de ella que se llega a conocer bien y a fundamentar bien ese concepto. Ok. Bueno, para seguir con nuestra entrevista, ¿cómo percibías la química, por ejemplo, antes, cuando no la estudiabas y cómo la percibes ahora? O sea, ¿qué cambió en esa percepción? Uy, sí. Yo antes pensaba que la química era súper compleja y nunca la iba a entender. A pesar de que me gustaba, pensaba que iba a haber cosas, o vi a través del camino de la ingeniería química, que eran materias tan complejas, pero a través de que uno va avanzando, entiende, por ejemplo, lo que hablábamos de la práctica. Cuando ya vas a la práctica, entiendes que tampoco es como tan fuera de tu contexto. Entonces empiezas como a relacionarla con tus mismas experiencias, por ejemplo, en la cocina. Entonces, una simple experiencia en la cocina puede llevarte a un proceso químico ya industrializado. Entonces siempre creí que era como casi imposible ir más allá del conocimiento o a veces creía que la misma química solo abarcaba estar llenando fórmulas, estar creando nuevos compuestos, y no, pues desde mi casa en la ingeniería tenemos que desarrollar
optimizar nuevos procesos, crear productos, por ejemplo, ahorita que está como tan de moda el medio ambiente, entonces Y por ejemplo, digamos en todo el tema de, sé que has hecho como investigaciones y así, ¿cuál ha sido de pronto la que más te ha llamado la atención? Que tú digas, uy, es que esta investigación me gusta mucho por esto. pues digamos que a través de la carrera pues uno está como en constante investigación porque hace parte de ella, ¿no? Pero siempre me ha apasionado como los temas de las energías alternativas o los bioprocesos. Entonces una vez, por ejemplo, en la misma materia que se llama bioprocesos, realizamos cerveza. Entonces esa parte me agradó mucho. Y bueno, sé que es un proceso largo el hecho de hacer cerveza, pero ¿cómo harías para uno hacer una cerveza artesanal o algo así como? ¿Que cómo es el proceso? Sí. No, pues es que el proceso es muy largo y también depende de cómo la industria le vaya a dar como su toque, ¿no? Pues generalmente es por medio de una fermentación y a partir de esa fermentación pues voy a obtener el etanol o el alcohol que voy a obtener de esa bebida líquida, ¿no? Alcohólica. Y entonces ahí la motivación para que quede un producto diferente sería como empezar a jugar con mis materias primas, ¿no? Las maltas, los lúpulos, que sea más ácido, que sea, por ejemplo, de chocolate, café, invertir como en nuevos sabores, frutas, entre otros. O sea que uno podría hacer la cerveza de frutas. Claro, hay cervezas de frutas. Entonces, por ejemplo, hay cervezas de uva, hay cervezas ácidas. Depende del gusto de la persona. No todas las bebidas alcohólicas y por ello pues hay que probar, ¿no? Hay que probar y empezar a ver también cómo, y eso es lo que hace la ingeniería química, diría yo, como ver el estudio adicional de solo hacer la cerveza, que sería, o el producto que sería el químico puro o el ingeniero de alimentos, por decirlo así. Más bien como llevar ese proceso industrializado a gran escala y optimizarlo, como sería óptimo para el ambiente, óptimo económicamente. Y por ejemplo, si no quisiera crear una cerveza con un sabor así nuevo, ¿cuánto tiempo más o menos se determina uno saber si esa cerveza es buena o no para...? Sí, pues depende, ¿no? Depende del producto. ¿Dónde vas a conseguir la materia prima? Y desde el momento de la fermentación, más o menos unas 2 semanas, 15 días. Entonces tú ya en 2 semanas puedes saber si el producto que vas a consumir pues es agradable, porque al sabor. Sí, pero es que eso es lo que hay frutas que no, pues que no con todo el mundo, o hay frutas que son muy generalizadas en el gusto de Colombia o un área, por eso también tocaría estudiar dónde la vas a vender y qué gustos tiene la persona, y ahí está el estudio de mercadeo. Y más que todo, cómo hacer pruebas, ¿no? O sea, para poder que todo quede al 100%. Sí, claro, porque puede ser que nos guste a nosotras, pero no le guste a las otras. Al vecino. O al vecino. Entonces, con el que uno primero, generalmente cuando crea un producto, ¿a quién le muestra? A sus amigos, al vecino. Entonces, sí, es como la primera prueba. O sea que a la hora de la ingeniería química abarca muchas áreas también, ¿no? O sea, porque uno puede crear algo pero necesita apoyo de otro lado para... Sí, pues generalmente la ingeniería química nosotros vemos mucha ciencia, entonces vemos lo que yo les hablaba, programación. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar unos procesos matemáticos y pues no lo vamos a hacer a mano siempre, sino debemos escalarlo para que el mismo sistema ya me bote la respuesta. Apoyados también por la biología, porque pues nuestras materias primas no solo vienen de la naturaleza, sino también, por ejemplo, artificialmente, productos artificiales. También nos apoyamos de la economía, porque un proceso industrial tiene que ser rentable. Si no es rentable, pues yo no voy a poner eso.
Tú hablas de una relación entre la biología y la química. ¿Qué tan estrechas llegan a ser? Estrechamente, por ejemplo, en bioprocesos. Bioprocesos, por eso se dice bio, porque es de un proceso a partir de un compuesto biológico. Entonces, por ejemplo, se une con la microbiología. Entonces, un ejemplo básico de digestión anaerobia, que es, por ejemplo, que yo en un reactor coloco mi analito, las bacterias, y por medio de calentamiento me va a generar un biogás. Incluso allí se uniría con otras, la ingeniería química trabaja muy de la mano con la ingeniería mecánica, porque la ingeniería mecánica desarrolla esas máquinas, por decirlo así, pues para que nuestros procesos también funcionen. Entonces, por ejemplo, allí el biogás va a ir a unas turbinas y genera electricidad, ¿sí? Entonces, si ven como todas las ingenierías se van acoplando, se van apoyando, son muy importantes. Bueno, digamos, dentro de todos los temas que viste dentro de la química, ¿cuál podrías decir que es el que más te apasionó? El que más te apasiona. Y vuelvo a la misma respuesta. ¿Bioprocesos? Sí, bioprocesos. O sea, a mí me encantó bioprocesos, pero también las energías alternativas siempre me han llamado la atención. Y no solo por el hecho de la moda, sino por ver cómo nuestra materia o la ciencia o todo lo que abarca todas estas ingenierías podemos apoyarnos para solucionar un problema, sobre todo en beneficio de toda la sociedad. Eso es bonito, ver cómo nuestros conocimientos, ver cómo la ciencia va a aportar a solucionar y a cambiar la vida de una persona, por ejemplo. Digamos, han salido nuevas energías alternativas diferentes a la energía del viento, de los paneles solares. Por ejemplo, la eólica, la solar. En mi caso, por ejemplo, hay una parte que se desarrolla, que se estudia a partir de la generación de biodiesel o bioetanol a partir de residuos sólidos, orgánicos, pueden ser de residuos que salen de los cultivos, o también a partir de los aceites de cocina usados podemos obtener allí muchos productos, no solamente biodiesel o bioetanol, sino también compuestos químicos que vamos a extraer para utilizarlos en la industria farmacéutica, por ejemplo. Digamos, hay lugares donde uno pueda como tratar ese aceite, porque yo sí me preguntaba, bueno, uno quema el aceite, por decirlo así, sí, y le queda ahí uno, bueno, ¿y cómo hace para reciclarlo? O pues porque supongo que eso, si se bota a la basura, es contaminante, ¿no? Claro, y más que, por ejemplo, acaba de pasar el Día del Río Bogotá, uno de los temas enfocados allí eran los aceites, que generalmente todas las personas van y botan allí en el lavaplatos. El lavaplatos no es para eso. Entonces lo que uno hace, hay unos puntos estratégicos, y hablando específicamente de Mosquera, y ya que estamos en este lugar, las tiendas ARA tiene un sitio afuera específico donde usted puede ir a botar ese aceite reciclado para no generar esa contaminación. El aceite de cocina usted no lo tiene que ir a botar allá al suelo, porque también está deteriorando pues el ambiente. Y acuérdense que pues las precipitaciones pueden arrastrar todos estos compuestos a las fuentes de los ríos, ¿sí? Específicamente. Entonces eso es un aporte que usted va generando a la contaminación. Ya, pues muy interesante. Ya saben qué hacer con su aceite de cocina, no lo boten en el lavaplatos. Sí, ya hay unas pequeñas industrias que se encargan específicamente de eso, de recoger el aceite y tratarlo para mandarlo, por ejemplo, a España, que es uno de los potencias de producción en biodiesel. Entonces ellos también, por ejemplo, si ustedes buscan, ya que YouTube es como la academia de todo el mundo,
pueden ir a buscar cómo hacer jabón, por ejemplo, jabón a partir del aceite de cocina usado. ¿Se puede? Sí, se puede. Claro que sí, se puede. Un día vamos a tener una clase haciendo jabón de aceite. Eso sí, sería bueno, ¿no? Porque es como que el tema no es muy conocido, pero miren que a partir, generalmente ya no se le dice residuo, ¿sí? Sino ya se le está implementando otro nombre, que es materia prima que se ha botado, que se ha eliminado, pero miren cómo cada vez que avanzamos podemos llevar esas materias, esos residuos, en un ciclo económico que nos aporte. No, y que no todo el mundo los conoce, porque por ejemplo yo no sabía que se puede hacer jabón de aceite, ¿sí? No sabemos, chicos. Y sería súper interesante que por ejemplo desde los colegios le enseñaran a uno todo este tipo de cosas para uno Sí. también. O sea, porque pues, Empezar tú a dices, actuar de la sí, mejor tú forma. dices que sí hay puntos y eso, pero sin embargo no se ven muchos. Exacto. Entonces, y si aún así el reciclaje todavía está como Entre más o sí, ¿no? menos, Ujú. Es que el entonces problema principal, y diría yo, bajo mi opinión, es que las leyes no están hechas para que la gente cumpla. A la gente la deberían obligar prácticamente, porque es que es un tema de bien de común, todos, sí. de todos. Nosotros somos, por decirlo así, partícipes, nos dieron esta tierra y nosotros la estamos habitando. Y si no la cuidamos, ¿quién más la va a cuidar? Si nosotros la habitamos, es nuestro hogar. Mensaje de la vida, cuidemos nuestro planeta. Sí, porque como ella dice, si no, ¿quién más lo va a cuidar? Empezar a hacer pequeñas acciones, ¿no? Pero sí me parece interesante que me quede con el jabón de aceite. Vamos a hacer el jabón de aceite. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer En jabón una de próxima clase lo vamos a hacer. ¿Y hay más productos que se puedan sacar de ese aceite de pronto? Pues como es un aceite que ha tenido un proceso de oxidación por la temperatura, por el alimento que tú fritas allí, pues sí tiene que tener un proceso químico de blanqueo, de filtración primordialmente. Pero entonces sí, hay muchos otros residuos que podemos aprovechar. Por ejemplo, Colombia aprovecha la caña de azúcar, los residuos para producir etanol, el alcohol que nosotros utilizamos y que fue muy necesario Viene para de la la caña. pandemia. No necesariamente, pero sí podemos obtener etanol a partir de ello. Es como empezar a buscar recursos de otro lado, ¿no? Sí, y que la química no es para la gente súper experta, sino miren que se va acercando a todos tenemos ese contacto desde la cocina. Yo siempre he dicho que la cocina es como es nuestro laboratorio en el hogar. Entonces es el primer paso que nosotros damos en relación con ella. No está fuera de nuestras vidas, siempre nos vamos a tener que relacionar con ella. Chévere. Para finalizar, ¿qué cualidades crees que tienen o qué consideras que tienen los químicos? Pues a lo largo de mi carrera me he dado cuenta que la mayoría de gente que estudia química le gusta el rock, le gusta como que somos unas personas como bien, como que la gente es como dice esa china o ese chino es como tosco, ¿no? Como bravo. Como agresivo. Sí, como agresivo. Y cuando ven, y ustedes que me conocen, sí, tal vez yo doy como esa percepción al principio de que soy muy seria, que se ve muy ñoña, se ve muy estudiosa, pero me conocen Es otra. payaso completo, o sea, literalmente. Sí. Y no, o sea, en general como que hay muchas, como en todas las carreras, hay muchas personalidades, pero sí como que hay una característica principal Que y es define a la persona. sí, como que nos define y es que nos gusta así como vernos elegantes, vernos estudiosos, pero al final cuando nos conocen como más a profundidad, Fluyen con la química. sí, química es lo que yo Bueno, es lo que yo soy. y tú como ingeniera química, ¿qué le dirías a esas personas que quieren como comenzar en esta carrera o que no pudieron Estudiarla porque pensaban que era difícil. O sí, que siempre les ha llamado la atención. Sí, digamos, por ejemplo, en mi caso al principio yo nunca pensé en que quería estudiar ingeniería química.
siempre decíamos medicina, medicina y nos moríamos y no estudiábamos medicina, pero yo llegué a esta carrera y la empecé a amar a través del camino, y es que por lo mismo que les hablaba, que relaciona todo, relaciona no solamente el área de química, sino bioquímica, biología, hasta sociología, o sea, porque un ingeniero tiene que tener todo el impacto social presente. Entonces, ¿qué le diría a una persona que uno está aquí en la vida como no para perder el tiempo, y uno tiene que lanzarse a lo que le gusta? Y cuando usted se lanza a lo que le gusta, siempre va a estar motivado, feliz, siempre, y me voy siempre a lo personal, y es que uno tiene una gran satisfacción al final cuando consigue un gran logro, y es eso. Digamos en Colombia, como para irnos localmente, nuestro país no es muy industrializado, que digamos, y eso sí es un factor muy importante, porque el hecho de que no haya una alta industrialización, o el hecho de que en el campo no esté como mecanizado el proceso, pues eso nos hace perder también oportunidades de trabajo. Pero ahí está el gran reto, ¿no? El gran reto que los jóvenes colombianos tenemos, y es implementar nueva empresa, nueva fábrica, nueva... Tener nuestro propio emprendimiento. Pues, exacto, emprendimiento. No solamente pensar en que, pues es que Colombia no me da la oportunidad legalmente, pero pues ahí está nuestra decisión, que allí es cómo va a influenciar las leyes que nos rigen, ¿no? Y estos tratados que nos rigen. Entonces el mensaje es: luchen por sus arriesguémonos, sueños. luchemos por nuestros sueños. Sabemos que al final siempre va a haber una recompensa, ¿no? Y ya que tú lo dices, es muy importante hablar de eso. Y es que usted ama un arte, usted ama la química, las matemáticas, la sociología, la psicología, y usted cree, claro, como voy a ver en la universidad solo las materias que me gustan, entonces voy a estar súper feliz, contento, nunca voy a llorar, nunca voy a sufrir, nunca me voy a frustrar. Mentira, en todas las carreras hay que esforzarse por algo, hay que luchar, literal, esa es la palabra, hay que luchar por lo que uno quiere. Si usted realmente quiere eso, si usted lo desea desde su corazón, desde su pensamiento, desde su alma, usted lo va a conseguir. Usted lo va a conseguir. Cuando usted no desea algo así de con fuerza, con ese amor, pues está en el lugar equivocado. Está en el lugar equivocado. Hay que pensemos pensar en lo que nos gusta y en lo que nos hace sentir bien. Eso, y no que ingeniería química da plata. Y yo soy pobre, pero da plata. Pero va a tener plata. Pero algo que yo siempre he dicho es que usted no solo se puede motivar por el dinero, Sí, porque puede pasar que lleguemos a una crisis, y usted qué va a hacer si no va a recibir un peso. Usted tiene que amar lo que hace, y una parte de ello es que he descubierto cómo por ejemplo en esta etapa de mi vida en que estoy enseñando, cómo esos conocimientos que yo obtuve pueden motivar a una persona a seguir por un camino que le gusta, la química, la matemática, o no necesariamente mi materia, sino también otras, porque yo también soy persona, todos somos personas y tenemos sentimientos, emociones. Entonces no solamente es abarcar el concepto, la teoría, sino que también nos permita ayudar al otro, ayudar al que está al lado, ayudar al... Creo que ese es el propósito de la vida, ¿no? Somos lo que dejamos en el corazón de la gente. Así sea lo que tú dices, con conocimientos y como poder aportarle algo, tener un propósito y más allá del dinero, eso es lo que realmente le da sentido. Sí, además la ingeniería química es muy chévere, por lo mismo que les hablaba, o sea, está en todo, y toda la transformación de materias biológicas, sean biológicas o sintéticas, es bonito, es como un arte ver cómo todo el proceso
va haciendo reacciones químicas hasta que al final obtenga un producto, ¿sí? Eso es lindo, hasta el hecho del papel, o sea, algo tan simple que todos los días nos relacionamos con el papel, pues tiene su proceso y tiene su arte, y el hecho de que usted se haya esforzado, haya implementado ahí una semillita de voy a hacerlo con amor y obtener ese producto, pues a usted le da mucha satisfacción. Bueno, y esto pues es nuestra ingeniería química. Entonces pues nada, si les gustó, comenten, suscríbanse, porque van a haber muchas entrevistas más, y pues denle like y síganos en nuestras cuentas, y vamos a dejar la cuenta de Instagram de ella. Para que la sigan. Y Sí, pues yo no pongo mucho de química, pero pueden observar. Pero la pueden seguir. entonces muchas gracias, Lice, por tu tiempo, por Gracias a compartir tu ustedes. información y tu conocimiento. Y esperen el video de haciendo jabón con aceite. Ah, sí, es una Chao. promesa. Chao. Ya. ¿Ya? Que en la química, en la ingeniería de sistemas. Digamos, los sistemas.